Para mí es un motivo de gran alegría, de veras, y de mucho nervio, cada vez que me toca compartir no que me toca, que el Señor me da el privilegio de poder compartir con ustedes sobre su palabra, su bendita palabra, y mi oración es que de verdad Él tome las palabras que Él quiera, el Espíritu Santo, y las lleve a cada uno de nosotros conforme a la necesidad y que cada uno tiene y conforme a su sabiduría, ¿verdad? Y pues vamos a entrar en materia. Y quisiera que vieran ahí esa imagen, sí, que le pongan atención porque nos va a servir, creo que durante toda la prédica. Va alguien para arriba, ¿verdad? Cuesta arriba. Y lleva una gran carga, una gran piedra, hay que saber cuánto pesará. No sé si está a punto de tirar la toalla, si de plano va sudando, ¿verdad? De repente y se va a caer, no sabemos qué pueda pasar con él. Pero nos va a ilustrar muchos de los puntos que vamos a ver durante el transcurso de la prédica. El tema es, venid todos los que están trabajados y cargados. Y la cita que vamos a usar es, como cita base, es Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quisiera que notaras lo que está resaltado y que está en rojo, ¿verdad? Porque vamos a hacer una pequeña como exégesis de estos versículos y vamos a analizar principalmente las palabras que están en rojo. Y quisiera empezar con la primera palabra, que es venid, ¿verdad? Y al Señor, al decir el Señor venid, es Jesús hablando en esta cita, ¿verdad? Él está extendiendo su mano y te está invitando a que te acerques un poco más a Él, ¿sí? Al decir venid, yo le podría decir a cualquiera de ustedes, venid, ¿verdad? Porque ninguno está aquí conmigo. Todos están de alguna manera en cierto grado lejos de mí, unos más que otros, ¿verdad? Yo podría decir, Carlos, venid, ¿verdad? Y Carlos está más lejos que Ángel, por ejemplo, Ángel, venid. Pero ninguno de los dos está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, el decir venid es porque no está en el mismo lugar en el que tú estás. En otras palabras, no está contigo. En el pasaje, Jesús estaba refiriendo a personas que físicamente estaban ahí donde Él estaba, pero su mente, su corazón estaban lejos, ¿verdad? Yo no sé si te ha pasado en los momentos de oración, tal vez estás intentando buscar la presencia de Dios y estás pensando en mil cosas que no tienen nada que ver con Dios. O tal vez estás aquí en la asamblea y estás pensando, peor si dejé la puerta abierta o el portón abierto, dejaría la olla en la estufa, apagaría la estufa o no, o qué voy a hacer después cuando termine la asamblea. Entonces estás en otro lugar, estás en otro tiempo y no estás en lo que realmente deberíamos de estar. Por eso el Señor en Mateo 15:8 dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces que no nos pase eso. Hoy el llamado es pues para todos, ¿verdad? Les adelanto un poquito, venid todos, dice despuesito. Pero vamos a empezar desde los que están más lejos, los no creyentes. Jesús está llamando hoy a los que todavía no le han recibido en su corazón. Y les dice venid, ¿verdad? Y para eso muchas veces nos usa a nosotros. Por eso es que aquí hacemos retiros de evangelización. Y la importancia de invitar y de orar por estos retiros. Entonces los no creyentes están llamados, son sujetos a ese venid. Luego están los que estuvieron cerca del Señor, que fueron creyentes, pero que se alejaron de Jesús. Para ellos también Jesús les dice venid. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. No sé si en algún momento estuviste más cerca que hoy, de lo que hoy estás, del Señor. El Señor te dice venid, ¿verdad? Acércate un poco más. Y también es para los que
Tal vez creemos que estamos muy cerca o creen que están muy cerca, pero siempre podemos estar más cerca de Dios. El llamado de Dios siempre es a estrechar cada vez más esa relación, a conocerle más, a conocer más sus propósitos y sus planes para nuestra vida. Luego dice, venid todos, ¿verdad? ¿Y quiénes son todos? Todos. Levanten la mano quien forma parte de esos todos. Amén. Todos, ¿verdad? Y aquí no se escapa nadie. El llamado es para todos. Dios no deja fuera a nadie. Dios no hace acepción de personas. Y tal vez lo vamos a llevar a un punto un poquito más práctico. El único requisito es que estén trabajados y cansados. Y yo no sé, te voy a poner ejemplos, ¿verdad? Para que nos identifiquemos con algunos de ellos, pero cada uno tiene su propio ejemplo en su vida, ¿verdad? De por qué está cargado, de por qué está cansado. Y no sé, si nos vamos en el tiempo, en el pasado pudimos haber recibido heridas fuertes, ¿verdad? En nuestro corazón. Pudieron haber marcado nuestra vida con algo que nos hicieron. Y tal vez al día de hoy todavía no hemos perdonado y entonces cargamos se vuelve una carga, ¿verdad? Una carga en nuestra vida. Y ese recuerdo viene constantemente a nuestra mente y nos lastima, ¿verdad? Y nos cansa. O tal vez nosotros hicimos daño en el pasado y tampoco pedimos perdón. Y entonces cargamos con culpa muchas veces. Hicimos cosas malas, culpa, vergüenza o qué sé yo. Entonces viene acusación, culpa ahí. O tal vez si nos vamos al futuro, la ansiedad que causa la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Tal vez alguno no sabe qué va a pasar con su matrimonio, con sus hijos, con la situación económica, con su propia vida, y eso se convierte en una carga, en esa piedra que llevaba la persona esta que iba cuesta arriba, ¿verdad? Y Dios quiere que viajemos livianos en el transcurso de esta vida porque Él quiere tomar nuestras cargas. No sé, tal vez tu situación matrimonial, siempre hay un detonante y es el mismo, ¿verdad? Y eso te cansa y estás cansado de eso. El Señor te dice, venid a mí. Tal vez, no sé, o de repente ya ni estás casada o casado, ¿verdad? Y estás divorciado y tu ex esposo te está haciendo la vida difícil de cuadritos, no sé, no te apoya en nada con tus hijos y llevas esa carga hoy y el Señor te dice, venid. Tal vez estás lidiando con la rebeldía de tus hijos y ya estás cansado de eso también y buscas una forma, buscas otra, pero no buscas al Señor. Y ahí están todas las respuestas para nuestra vida. De repente estás cansado de tanta actividad, en la universidad, si eres joven, o en el trabajo, o para las señoras en la casa, o en la actividad que hagas. Si estás cansado de estar, llegó a ser tan rutinario que te cansaste de esa actividad, o en la misma iglesia, ¿verdad? Cuando lo haces en tus fuerzas. Y vamos a ver causas y cómo atacar esas causas. O tal vez de cuidar a un ser amado, muy amado, en una enfermedad grave, ¿verdad? Realmente se desgasta tanto la persona que está enferma como la persona que lo está cuidando, ¿verdad? Y tal vez estás cansado físicamente, emocionalmente por ese cuidado. Estás cansado tal vez del rechazo, de que te rechacen en diferentes lugares, ¿verdad? En tu misma familia, en tu trabajo, yo no sé, cada uno sabe, pero el punto es, miremos cada uno de estos puntos que estamos mencionando como esa piedra. O tal vez estás cansado de pelear contra el mismo pecado, ¿verdad? El pecado que hoy cometiste y que le pediste perdón al Señor y te arrepentiste, y horas más tarde o días, no sé, cada uno sabe, volviste a caer en el mismo pecado y le vuelves a pedir perdón a Dios y ya no sabes ni cómo decirle ni cómo pedirle perdón,
y eso se convirtió en una carga en tu vida, seguís luchando en tus fuerzas. La desesperación de no poder alcanzar, no sé, tus metas, tus propósitos, de vivir con miedo, el temor, ¿verdad? El temor cansa, vivir con miedo de todo. Tal vez estás cansado de ti mismo, ¿verdad? De esa vieja naturaleza. Y quisiera saber solo si de verdad estoy predicándole a la gente correcta. ¿Estamos cansados, mis hermanos? Sí. Yo estoy cansado. Y el Señor a través de esto me enseñó muchas cosas e hizo cosas en mi corazón. Eso me encanta de veras de cuando me invitan a predicar, porque el Señor me sacude de veras y después pues se los puedo trasladar con la expectativa de lo que Dios puede hacer con cada uno de ustedes. En Isaías, estamos entonces entre la gente correcta. En Isaías 43, 6, 7 dice: diré al norte, diré acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. ¿Verdad? Entonces todos estamos llamados a este venid que el Señor Jesús nos dice. Vamos a ver las definiciones de cansado y trabajado. Hay muchas, ¿verdad? Pero estas me gustaron. Se refiere, trabajado es alguien fatigado, ¿verdad? Piensen otra vez en la persona que iba subiendo por un trabajo duro, ¿verdad? Llevar esas cargas te cansan, te fatigan. Y el cargado, alguien que sufre de ansiedad espiritual por sobrecarga, ¿verdad? Obviamente cargamos, pero cuando viene esa sobrecarga, realmente empieza a aparecer esa ansiedad espiritual. Y es como la persona que se queda sin cuerda, ¿verdad? O sea, ya no tiene fuerzas, ya no puede seguir adelante. Y vamos a empezar a ver algunas causas de fatiga y de cansancio. Y la primera es donde aterrizan todas las demás, ¿verdad? La lejanía de Jesús, eso provoca cansancio. Por eso el Señor Jesús dice: venid, ¿verdad? Porque si te está diciendo venid es porque no estás ahí con Él, estás de alguna manera a cierta distancia de Él. Esa lejanía nos carga y nos cansa. Y como te decía, todas las demás nos llevan a eso. Y ahí tenemos a alguien, ¿verdad? De espaldas, abatido, cansado, de espaldas a la cruz de Jesús. Otra causa es pelear tus batallas, y principalmente tus batallas, no las de Dios. Pero también a veces podemos caer en pelear las batallas de Dios, pero en nuestras fuerzas, y también eso cansa. Y vamos a ver un par de animalitos aquí. El gallo, gallina o pollo. Yo me recuerdo que mi abuelo tenía, ¿verdad? Gallineros, y entonces era una malla, ¿verdad? Con palos así, cercando, era un cerco de malla, pero no tenía techo, ¿verdad? Sino que estaba abierto y tenía como estanterías, ¿verdad? Y ahí era donde dormían las gallinas o los pollos. Y entonces de pequeño yo me recuerdo que miraba a los gallos, a las gallinas y a los pollos, empezaban a aletear, pero así con todas sus ganas y con todas sus fuerzas, y un montón de aleteos por minuto o por segundo. Y cualquiera diría: ¡y se fue hasta las nubes!, ¿verdad? Pero apenas y con todo ese esfuerzo llegaba como a 1 metro, 1,20 si mucho, que era donde estaban las estanterías. Y entonces ya se ponían ahí y ahí pues ya dormían, ¿verdad? Entonces no estamos llamados a hacer pollo. Era mucho el esfuerzo sin ningún resultado. Pero en cambio miramos a las águilas, ¿verdad? Las águilas están sobre la peña, ¿verdad? Sobre una peña en las alturas. Y entonces están esperando, así como el surfista espera la ola buena, ¿verdad? Para surfear. Están esperando esa corriente de aire que los va a levantar, que los va a elevar. Y entonces cuando miran venir la corriente del aire, simplemente se dejan ir, extienden sus alas lo más que pueden. Y entonces el aire
los lleva hasta arriba, ¿verdad? Y casi no aletean, sino que van nada más planeando con sus alas extendidas. El esfuerzo es mínimo, ¿verdad? Y el viento las va llevando. Y como las eleva tanto, las tormentas quedan abajo y tienen otra perspectiva de las demás aves, ¿verdad? De la tormenta. Van sobre la tormenta simplemente planeando, dejándose llevar por el viento. Y por eso cuando Nicodemo en Juan 3 está hablando con Jesús, le dice de que los hijos de Dios son como el viento, solo escucha su sonido, pero nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Cuando peleamos en nuestras fuerzas, estamos como el pollo, ¿verdad? O como el gallo, un montón de esfuerzo y tratando de llegar a nuestras metas y haciendo cosas y realmente nos frustramos y nos cansamos, ¿verdad? Pero si esperamos el viento del Espíritu, ¿verdad? Y lo discernimos y solo simplemente confiamos y nos dejamos llevar por el Espíritu a donde Él nos quiera llevar y nos lleva, entonces ahí vamos en camino seguro, sin aletear, simplemente descansando en que Él nos está llevando a puerto seguro, a donde Él realmente nos quiere llevar. Y en Isaías 40:31 ilustra lo que acabamos de platicar. Dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, la clave es esperar en Dios. No seamos como aquellos que quieren ayudar a Dios en sus promesas, ¿verdad? Agar, por ejemplo, que tratan de ayudar o tratamos de ayudar a Dios al cumplimiento de sus promesas porque nos desesperamos y entonces paramos cansados y encima con consecuencias, con cosechas de una mala siembra. Entonces la clave es esperar en el Señor, esperar a que el Señor obre en tu vida, te dé instrucciones, te diga qué hacer, te diga por dónde ir. El Salmo 32 dice eso, yo te daré instrucciones. Y en Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces no peleemos más en nuestras fuerzas, ni aún en las batallas de Dios. Créanme, yo esta prédica cuando la estaba preparando estaba nervioso, como les decía, y entonces lo estaba haciendo en mis fuerzas, ¿verdad? Y venían ideas y se me cambiaban y entonces ponía esto, ponía lo otro y dije, no, ya no. El Señor me habló y empecé a poner en práctica esto, ¿verdad? Y entonces le dije, Señor, quiero descansar en ti. Dame si lo que tú querrás que yo platique con mis hermanos y si no me das, pues canto. y tenemos una hora de alabanza, pero el punto es descansar en el Señor, ¿verdad? Igual los ejércitos, Josafat, venía una multitud enorme a pelear hacia él. Y entonces el Señor le dice a través de un profeta que en esta ocasión no tendrían por qué pelear, que estuvieran quietos y que iban a ver la salvación del Señor. Y el Señor es fiel a su palabra. Y entonces se quedaron quietos, los alabadores empezaron a cantar, Dios puso emboscada en los enemigos, entre ellos mismos se empezaron a matar y fue una gran victoria para Israel. Entonces ahí está nuestra victoria, en esperar en el Señor, en buscar su corazón, buscar su rostro, en buscar su voluntad. Otra causa es seguir llevando tus cargas tú solo. Y esto nos pasa a los que queremos tener el control de todo, ¿verdad? Que no se nos salga nada, ni un detalle de control, porque entonces se nos arruinó la vida y nos ponemos nerviosos, nos estresamos y aparecía el pick-up. No sé si vieron un pick-upito ahí que apareció y se desapareció. Era para recordarme de una experiencia. Por mi trabajo, ¿verdad? Como ingeniero, pues me tocaba viajar al interior de la República y nos metíamos a unas aldeas y caminos de tierra y todo. Íbamos con un arquitecto a supervisar unos acueductos y vimos a gente cargada con leña así en la cabeza. No sé cómo se llama lo que... ¿Cómo? Mecapate. Mecapal, okay. Entonces con el mecapal aquí en la cabeza y cargas pero pesadísimas, ¿verdad? Se me imagina el que iba cargando la piedra. Y entonces estaban pidiendo jalón, ¿verdad? Que los acercáramos al lugar a donde ellos iban. Y pues decidimos parar con este arquitecto y bueno, súbanse, ¿verdad? Al pick-up y se subieron en la palangana y íbamos platicando con el arquitecto. Y no sé cómo volteo a ver para atrás y cuál es mi sorpresa, que iban parados
con la carga, agarrados así de la palangana. Entonces decía yo, pero, o sea, ¿cómo no dejaron ahí la carga? Porque eran como 30, 40 minutos los que faltaban para llegar a donde ellos iban. Entonces ir esos 40 minutos con la carga. Pero a veces así nos pasa, ¿verdad? Como cristianos. Tal vez ya estamos en el pick-up del Señor, ¿verdad? Por decirlo así. Y seguimos llevando esas cargas pesadas. No sé, como que nos encariñamos con ellas o no sé qué pasa, ¿verdad? Como el pecado, cuando el Señor los echa al fondo del mar, como que aprendemos a bucear y nos metemos hasta abajo y los volvemos a agarrar, ¿verdad? Y el llamado del Señor es a que soltemos todo eso, soltemos nuestras cargas, soltemos nuestros pecados con Él y en Él. Entonces aprendamos a eso, a entregar nuestras cargas al Señor y a no volverlas a tomar. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda, no una parte, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que de verdad Dios tiene cuidado de sus vidas? De cada detalle, ¿verdad? Él tiene contados tus cabellos. Así es el detalle de Dios para tu vida. Con algunos le costamos menos al Señor, ¿verdad? Pero tiene contados nuestros cabellos. Y si Él te dice que eches tus cargas y tu ansiedad sobre Él, es porque Él está con brazos abiertos, dispuesto a recibir toda esa carga. De hecho, Él ya lo hizo y lo vamos a ver. Pero Él está esperando que nosotros la soltemos. Otra causa es hacer demasiadas cosas, hacer muchas cosas, y estas cosas no están conforme al propósito de Dios para tu vida. Caemos en la trampa del hacer. Y aquí podemos ver a alguien en una empresa. En una empresa hay alguien que recibe las llamadas, hay alguien que atiende a los clientes, alguien que lleva la contabilidad, alguien que se encarga del departamento de ventas, otro de control de calidad, y así hay diferentes funciones, diferentes posiciones. Pero ¿qué pasaría si la misma persona responde el teléfono, atiende al cliente, hace la estrategia de marketing, mira la calidad de los productos y hace todo, se vuelve loco, ¿verdad? Estaría cargadísimo. Y realmente, como el gallo o como el pollo, no tendría casi ningún resultado. Y ahora pongamos el ejemplo del cuerpo, que está en 1 Corintios 12. Dios en su sabiduría, ¿verdad? Pero total sabiduría, nos hizo perfectos, ¿verdad? Él dijo, quedaste bien en gran manera. Y puso cada parte de nuestra en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, posición y función. Esos son los dos puntos que quiero que tomemos en cuenta. ¿Qué pasaría si este ojo dijera, yo no estoy de acuerdo de estar aquí, ¿verdad? En esta posición, quisiera estar mejor aquí? ¿Cómo piensa que uno miraría con un ojo aquí y el otro aquí? ¿Verdad que no? Se miraría bien raro el cuerpo y no funcionaría. Los ojos para ver en 3D, en tres dimensiones, están a una distancia específica y correcta, y lo que hace es que traslapa las imágenes, se mira desde diferente perspectiva y eso hace que perciba las 3 dimensiones. Si solo tenés un ojo no puedes ver en 3 dimensiones. Entonces la posición en la que Dios puso cada parte del cuerpo es importante, pero a veces como ojo, yo no quiero estar aquí en la alabanza, yo quisiera estar en liberación, ¿verdad? Y me paso para acá y estoy forzando y estoy poniéndome en una posición que el Señor no me ha puesto. Y la función del ojo es ver. Y si el ojo dijera, no, yo quiero oír, imagínense cómo oiríamos con el ojo. Seríamos sordos, ¿verdad? O si el oído dijera, no, yo quiero hablar, seríamos mudos, ¿verdad? Porque la boca, bueno, el oído diría, ¿y dónde está la lengua, verdad? ¿Y dónde está todo lo que, verdad? Entonces, Dios puso una posición y una función para cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, busquemos ese propósito de Dios. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Y bueno, conforme a su propósito, ¿verdad? Y en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a mí me emociona pensar que desde la eternidad Dios tiene un plan propuesto para mi vida, para cada día de mi vida, para cada instante de mi vida.
y encontrar esas obras. Yo creo firmemente que cada uno de los que estamos aquí, desde la eternidad, Dios planeó que estuviéramos aquí compartiendo su palabra, ¿verdad? Y eso me emociona a mí porque estamos en la voluntad de Dios. Y encontrar esas obras y andar en ella es lo que aquí hemos llamado oír y hacer su voluntad, ¿verdad? Y ese es la clave de nuestra vida. Una causa más, los zarandeos del enemigo. Y aquí le voy a pedir a Freddy y a Juancho que me ayuden. Vamos a ilustrar dos citas. La zaranda es un tamiz, ¿verdad? Es un colador, una especie de colador. Ahí lo pueden ver. Y las citas que quiero ilustrarles, porque son los zarandeos del enemigo. Y una de las citas es cuando Satanás pide a Pedro para que su vida sea zarandeada. Y por eso te decía, a veces son cosechas de lo que hemos sembrado, pero a veces no tiene nada que ver. Vino una enfermedad, cuando la enfermedad tiene una causa por un descuido nuestro, ahí sí es una cosecha. Pero cuando viene una enfermedad así del aire, pues ahí no tuvimos nada que ver. Como el ciego, ¿verdad? Es para que se note la gloria de Dios, dijo Jesús. No era ni por el pecado de sus padres ni nada. Entonces, lo que te quiero decir es que Satanás está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dice Filipenses 2:6 en adelante. Dice que él, estando en forma, en condición de Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa condición de Dios y tomó forma de siervo, de esclavo, y vino en condición de hombre, ¿verdad? Y así como hombre fue obediente, totalmente obediente a Dios, ¿verdad? Y fue obediente al punto de morir en una cruz. Y aquí quiero meter Colosenses 2, 14 y 15, porque estaba a punto de morir en una cruz y de repente, no sé, de repente los demonios estaban ahí pensando que estaban a punto de matar a aquel que les iba a aplastar la cabeza, ¿verdad? Y que se iban a quitar esa. Y en ese momento, dice Colosenses 2, 14, 15, que viene Jesús y toma esa acta de decretos que tenía cláusulas desfavorables para ti y para mí, que ese sobre que conocemos como condenado a muerte, lo quita de en medio, lo clava en la cruz del Calvario, y después de eso dice que despoja a todo principado, a toda hueste de maldad, triunfa sobre de ellos y los exhibe en un cortejo triunfal. Aleluya, bendito sea su nombre. Y después, bendito sea su nombre. Y después viene Dios y lo pone a lo sumo, a lo más alto, y le da el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Entonces Jesús venció a Satanás, pero Jesús aprovecha, no desaprovecha oportunidad para bendecirte. Dice Romanos 8:28, en todo interviene Dios para bien de los que le aman, y no hay mayor bien que tener esa relación cada vez más estrecha, ¿verdad? Porque en la medida que más nos acercamos a Él, más nos consagramos, más nos apartamos del mundo, ¿verdad? Más nos santificamos, que es apartarnos, y más nos acercamos a su corazón. Entonces, las citas son estas. En Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, este es el proceso. Freddy la va a hacer ahorita como de Satanás. Esta es tu vida. Y está haciendo, mira lo que está pasando, se está yendo de un lado a otro, está topando con los límites, te estás incomodando, te está doliendo, pero se está filtrando. Está siendo filtrada tu vida y está saliendo el grano exactamente con la medida que Dios quiere de santidad para llenar ese recipiente. Y ahí sigue llamando, y sobra toda la basura y todo lo grueso, ¿verdad? Para eso sirve el tamiz o la zaranda. Y entonces tu vida sentís que ya no
ya no hay más camino que seguir, que se te cerraron todas las puertas, que el mundo se te cerró, que ya no aguantas, ya no puedo más. Y en ese zarandeo, y entonces vamos a la siguiente cita que está en Lucas 6:38. Dice, esa era la forma de comerciar en ese tiempo: dad y se os dará, medida buena, esa es la medida buena para Dios, apretada, remecida, rebosando y rebosando darán en vuestro regazo. Una vez más las palabras que están en rojo. La medida buena es la que es apretada. Y entonces este es el recipiente de tu vida, y ahí empieza el que vende. Ahora Freddy es el que vende. Y entonces empieza el que vende a llenar el recipiente con la medida del que está comprando, ¿verdad? Si estamos comprando, no sé, por libra, o no sé cómo se venderá el trigo, entonces se va a llenar, ¿perdón? Por libra, ok, por libra. Como a 15 quetzales la libra, ¿va? Y entonces ahí está llenando, y cada vez que se dice apretada, ¿cómo se aprieta la medida? Una vez más, apachando y moviendo, y entonces tu vida, esa área de tu vida está sintiendo dolor, ¿verdad? Y entonces seguía apretando, va. Y entonces ahí rebosando es eso, que está encopetada, ¿verdad? Ese es el rebosando, y ya fue remecida. Y entonces viene el que compra, que es Juancho, y hay un regazo. Antes de que, bueno, dale. Ahí está el que vende, y el que compra lo recibe en su regazo. Miren la cara de Juancho cuando lo recibe. ¿Quién te compró, mi hermano? Cristo. Entonces, Juancho está representando a Cristo. Ahorita tal vez está siendo remecida tu vida. Tal vez está siendo zarandeada, y tal vez no encontrar la razón y tenés muchas dudas con el Señor. Pero en el Señor están todas nuestras respuestas, y Él no desaprovecha oportunidad, porque lo que el diablo había pensado para destruir tu vida, el Señor lo usa para llevarte en su regazo. Amén. Gloria al Señor. Ya, gracias. Si tú fueras ese bulto de trigo, entonces lo que te decía, y está siendo zarandeado, tu fe está siendo probada. El Señor no dijo de que iba a pedir que no fuera zarandeado, dijo que no faltara su fe. Entonces su fe va creciendo en la medida en la que va siendo zarandeado, y estás a punto de pasar a reposar en el regazo de aquel que te compró con su sangre. Amén. Ahora Jesús te ofrece su yugo, y aquí vuelvo otra vez a mi niñez, ¿verdad? Mi abuelo sembraba tierra, sembraba pues diferentes cosas. Yo me recuerdo ahorita de niño milpa, ¿verdad? Maíz, y tenía carretas de bueyes, y tenían yugo. El yugo es un instrumento de madera que sirve para unir a los dos bueyes. Y me recuerdo yo que a veces iba como la figura que está a su derecha, cargado con un montón de madera. Yo decía, ¿cómo aguantan estos bueyes, verdad? Pero ahí iba yo junto con la carga, porque yo también iba subido en la carreta. Iba comiendo chucherías, golosinas en la parte de atrás, sentados, mientras trasladaban esa gran carga a donde mi abuelo quería que la llevaran. Y también tenían arados, y la función del arado pues era arar la tierra, ¿verdad? Ir haciendo los surcos para después sembrar, y los surcos tenían que quedar rectos y en una dirección, y la persona que iba con el palito, era un palo el que iban poniendo en el yugo, ¿verdad? Y se llama gañán, y entonces él iba dirigiendo a los bueyes a donde al surco, ¿verdad? En función a lo que estuvieran haciendo, pero pongámonos en el caso de que estuvieran haciendo el surco. Y me recuerdo yo que buscaban primero bueyes que fueran dóciles. Cuando mi abuelo compraba los bueyes, buscaba que fueran dóciles, y buscaba por parejas para que fueran más o menos del mismo tamaño, la misma complexión y la misma fuerza. Y ahora, ¿por qué dóciles? Porque ¿qué pasaría? Por tiempo no hacemos el ejercicio, pero imagínense que estás amarrado del pie a otra persona y querés ir para allá y la otra persona quiere ir para allá. No, o sea, sería un esfuerzo muy grande para los dos, ¿verdad? Y a veces estamos con el Señor, Él nos invita a su yugo, y estamos con el yugo, en el yugo del Señor, y estamos, Señor, bendice esto, Señor, bendice por aquí, ¿verdad? Y el Señor quiere llevarte al surco que es por allá, ¿verdad? Y estamos una vez más peleando en nuestras fuerzas, llevando nuestras cargas,
Y la invitación es a que nos unamos al yugo del Señor, rindamos nuestra voluntad. También buscaban bueyes iguales, pero en este caso hay un buey que es débil. ¿Y qué pasa cuando el buey es débil? Pues toda la carga se la deja al fuerte, ¿verdad? Cuando el buey es más chaparro, ¿verdad? Más enano, y hay uno más alto, esto se los ilustro también en los pueblos, en los entierros. No es como aquí que van en carro, ¿verdad? Que va el ataúd en un carro, sino que allá se lleva de la iglesia al cementerio en hombros. La mayoría son los familiares. Y a veces son muchas cuadras. Y casi siempre se busca parejas que sean del mismo tamaño. Y había uno que siempre buscaba a alguien que fuera más alto. ¿Por qué? Porque entonces no iba cargando, sino que hacía nada más como la pantomima, el mate de que iba cargando y solo ponía así la mano, iba así, ¿verdad? Y el otro dejaba todo el peso. Entonces, dos cosas. Uno es que el buey sea manso. Y cuando te alineas a la voluntad de Jesús y tomas su yugo, entonces ese yugo se convierte en ese instrumento de comunión. Pero necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el primer punto, ser dóciles a su voluntad. Si no, nos cansamos porque estamos esforzándonos porque Dios vaya con nosotros a nuestra voluntad y no nosotros a la voluntad de Dios. Entonces ahí se convierte en un instrumento de comunión y de reposo. Porque el buey que es más fuerte lleva toda la carga. Entonces Jesús lleva toda tu carga, y por eso es que Él dice que para ti la carga es más ligera y fácil de llevar. Cuando te unís al yugo, te alineas a su voluntad y te dejas llevar por Él. Luego la cruz viene a ser ese yugo que nos une a Jesús. Jesús decía: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Es lo mismo que estamos hablando en otras palabras, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que es un instrumento de muerte, y que me siga, ¿verdad? Entonces el yugo nos une a Jesús, la cruz, que es ese yugo, nos une a Jesús y nos lleva a morir a esa vieja naturaleza. Para los que están peleando contra sí mismos, ¿verdad? Esta es la forma de hacerlo. Y seguir a Jesús en la dirección trazada por el gañán, que en este caso el gañán es el Padre, ¿verdad? El gañán, Jesús fue totalmente obediente al Padre. Y Jesús es el fuerte, y Él, como te decía, ya cargó tu dolor y tu enfermedad y tus cargas y tus pecados en el Getsemaní. En Isaías 53:4 dice que Él sufrió tus dolores, por eso sudó sangre, ¿verdad? Hematohidrosis. Él cargó los dolores tuyos, los de todos los que estamos aquí. Pensá en los peores momentos, ¿verdad? En la muerte del ser que más amabas, en la angustia de una persecución, tal vez por la causa del Señor, o en una situación legal, o la muerte de un hijo. No sé, pensá en una situación difícil y tal vez no en una, sino en unas 4 o 5, porque creo que todos tenemos más de una, ¿verdad? Y si agarramos tus cuatro y las ponemos sobre una sola persona, duro. Y si agarramos las de todos los hombres que han existido y las ponemos sobre una sola persona, y Jesús en el Getsemaní estaba con la posición de cordero, orando al Padre, sudando sangre, cargando, sufriendo tus dolencias, sufriendo cada dolor que tú tuviste, y por eso dice Hebreos 2 que Él te entiende y te puede ayudar, porque Él lo sufrió ahí. No es que Él llevaba el bulto, Él sintió lo que tú sentís cada vez que tenés un dolor físico, emocional o de cualquier índole. Finalmente, bueno, vamos a ver las características del buey. Ahí está la foto. Es un animal muy pesado, 2,200 libras, ¿verdad? Son 22 quintales, más de 10 toneladas, 11 toneladas. Las patas son cortas, pero son robustas y son poderosas. Tiene una gran fuerza, ¿verdad? A mí me impresionaba ver esas carretas, pero así rebosando, diría, de carga, de leña, de madera. Y entonces por eso es que los usan para trabajos de carga y para trabajos pesados. Y a pesar de su gran fuerza, es un animal manso, ¿verdad? Y también, esto lo encontré también, que la cola casi siempre la tienen para abajo, y también me recordé de eso. Solo para espantarse las moscas a veces la suben, y eso denota humildad.
Y vamos a ver un poquito sobre humildad y mansedumbre. La humildad es una actitud interior, ¿verdad?, de servicio, de rendición, de sumisión. Y Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a servir y no a ser servido, y viene a lavarle los pies a sus discípulos. La actividad que realizaba el esclavo de menor jerarquía dentro de los esclavos. Y la mansedumbre es la manifestación externa de la humildad. Es una fuerza para enfrentar situaciones difíciles sin recurrir a esa tendencia natural de la violencia, ¿verdad? Cuando se te atraviesan los taxis, las motos, los buses o qué sé yo, entonces tu reacción natural es a bendecirlo. Pero ahí es donde entra la mansedumbre, ¿verdad? Y es la manifestación de la humildad. Y Jesús, como cordero, ¿verdad?, totalmente manso, iba al matadero sin decir palabra alguna. Y vamos a ver una comparación entre los bueyes. De verdad, cada palabra que el Señor pone en su palabra tiene un sentido y precioso. El buey, con la gran fuerza que tenía, ¿verdad?, hubiera hecho así y se sale el yugo y destruye al gañán y a todos los que estaban a su alrededor. Pero él su gran fuerza la usa para obedecer al gañán. Y Jesús, igual, como les decía, se despojó de esa condición de Dios, vino como hombre a esta tierra, y acabamos de ver en una enseñanza que estábamos preparando en las coinonías, él pudo haber pedido 12 legiones de ángeles cuando lo estaban apresando. Nos imaginábamos ahí son 72,000 ángeles, 6,000 tiene cada legión. Los 72,000 ángeles parados ahí cuadrados delante del Señor Jesús, a la espera de una orden. Pero la batalla de Jesús no era contra los que lo estaban aprendiendo. La batalla de Jesús era venir a salvarte a ti, derrotar la muerte, derrotar la carne, derrotar el mundo, derrotar a Satanás, a las huestes, y en eso estaba él enfocado. Y entonces él estaba enfocado en eso, pero pudo haberlas pedido, ¿verdad? Y en su humildad y mansedumbre decidió seguir firme, ¿verdad? Y ellos estaban esperando para aplaudirle al Rey de Reyes. Y fíjense cómo se cumple también la palabra, un paréntesis. Jesús, cuando entró a Jerusalén, los fariseos se enojaron porque decían, los niños lo estaban alabando, ¿verdad? Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces viene Jesús, cuando los fariseos le dicen, mira, cállalos, ¿verdad? Entonces él les dice, no, les dice, si estos no me alaban, las piedras lo van a hacer. Y a la hora de su muerte, todos sus discípulos lo abandonaron. Estaba solo ahí. Nadie lo estaba alabando. Y tenemos al Hijo de Dios suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz. Y dice que la tierra empezó a temblar. Y cuando la tierra tiembla, las placas tectónicas y las piedras empiezan a toparse unas con otras. Y tenemos a las piedras aplaudiéndole al Rey de Reyes la victoria sobre la muerte, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre todo lo que él tenía que vencer. Gloria a Dios. Y los bueyes son sumisos y siguen la dirección que le traza el gañán. En Juan 6:38 dice que él no vino para hacer su voluntad, sino solo para hacer la voluntad del Padre, totalmente sumiso al Padre. Y los bueyes son unos animales que de verdad sirven a su amo, sirven al gañán. Y Jesús vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida por muchos. Y me interesa la aplicación práctica. Podrías estar usando ahorita tus habilidades, tu posición social, tu posición económica, tus influencias, tu dinero, tu inteligencia, tu criterio para alcanzar tus propósitos. Pero no se trata de tus propósitos, se trata de los propósitos de Dios, y la forma es muriendo a tu egoísmo y rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Dejando que Él sea el que pelee tus batallas, entregándole a Él tus cargas, haciendo solo lo que Él te dice. Y entonces así ya no estarás cansado y cargado. ¿A quién no le gustaría estar así en los brazos del pastor? Amén, ¿verdad? Y el Señor te dice en Isaías 14:3, y en el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir.
el temor cansa, pero dice en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Él siempre nos da la medicina. La dura servidumbre, los judíos decían en Juan 8, ¿verdad? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, y habían sido esclavos de todos, ¿verdad? Todos los pueblos que pasaron por ellos. Pero el Señor Jesús les da una respuesta y les dice: el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Y entonces el pecado cansa, ¿verdad? Porque estamos actuando en contra de la naturaleza de hijos de Dios que recibimos. Y entonces el Señor es quien nos da ese reposo. En Él encontramos ese reposo. En Ezequiel 34:15 dice: hoy mismo seré el pastor de mis ovejas y yo mismo las llevaré a descansar. En el Señor está nuestro reposo, ¿verdad? En Él es que podemos descansar. Yo no sé cuál es tu situación. Espero que ya te hayas identificado con algo y que estés viendo la salida. En Éxodo 33:14, Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En la presencia de Dios encontramos ese reposo. Cerrar nuestros ojos, buscar su presencia, buscar su rostro. Allí es donde encontramos el verdadero reposo. Y en Jeremías 6:16, el buen camino, habla de ahí: buscad, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, andar en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, andar en su palabra, eso nos da reposo a nuestra alma. Y para terminar, 3 tipos de respuesta. La primera, el Señor te está diciendo: venid. Y no sé si ya te viste y ya le pusiste nombre, subiendo esa gran cuesta, y le pusiste nombre a esa gran roca que vas cargando y que te está desgastando y que te está agotando y que te está provocando ansiedad espiritual. Y en tu orgullo podrías dar esa respuesta negativa, decirle: no quiero ir. Como dijo: anden por el camino, y ellos dijeron: no andaremos. Esa es una opción de respuesta. Y el orgullo es el que te lleva a responder así, porque el orgullo no quiere que reconozcas que te has alejado de Jesús. No quiere que reconozcas que estés peleando en tus fuerzas, que sigues llevando otra vez tus cargas, aunque decís que se las entregaste, las seguís llevando, o que estás haciendo demasiadas cosas. Y quizá ni siquiera reconoces que estás cansado. Ese sería el primer paso. La otra respuesta es una respuesta afirmativa, pero solo del diente al labio. Yo digo sí, pero solo de palabra, pero con mis acciones estoy negando todas mis palabras. Y entonces vas a seguir cansado y trabajado, porque seguís otra vez llevando las cargas, seguís haciendo muchas cosas, seguís peleando en tus fuerzas, y el Señor te está invitando a que descanses. En Mateo 2:28-30 es cuando el padre le dice a 2 hijos: hagan tal tarea, y uno le dice sí y no va, y el otro le dice no y sí va, ¿verdad? Entonces, que no nos pase que respondemos sí, porque el Señor tú sí lo toma como sí. Y la respuesta afirmativa con todo tu ser, respaldando con tus acciones una vida rendida totalmente al Señor, así como el Cordero, dejando que Él forme su mansedumbre y su humildad en ti, lo cual va a dar como resultado reposo para tu alma. Y de verdad yo le pido al Señor que no regresemos igual, que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Jesús te dice hoy: puedes reconocer que estás cargado y trabajado, puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y responder para ti mismo con sinceridad esto. Puedes reconocer de verdad que estás cargado y cansado. Logras ver qué es lo que más te carga y te agobia hoy. ¿Estarías dispuesto a morir a tu orgullo y aprender de mí? Dice Jesús: mansedumbre y humildad de corazón. Pero para eso necesitas morir. Y yo sé que te duele, pero es en mis fuerzas. ¿Estás dispuesto a tomar mi yugo, a buscar esa comunión conmigo y entregarme tus cargas al punto de que ya no quieras quitar mi yugo sobre ti, porque es lo que te mantiene unido a mí,
Vas a donde yo te llevo, te detienes cuando yo me detengo, avanzas cuando yo avanzo. No vas a la deriva. Yo estoy contigo. Ven a mí, dice el Señor, y yo te haré descansar. Señor, yo ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir igual. Dame la capacidad, porque ni siquiera puedo entregarte mis cargas, Señor. Me siento necio, Señor, de seguir agarrando una y otra vez las cargas, de seguir peleando en mis fuerzas, de seguir haciendo y haciendo, tratando de ganar una posición o tratando de que tú me ames más. Y no es así, Señor. Es sabiendo quién soy, sabiendo que soy tu hijo. Como hijo tuyo, Señor, es que empiezo a hacer tu voluntad, tu propósito, lo que tú me mandas a hacer a mí, Señor. Toca mi vida, Señor, y permíteme descansar en ti.